Hola chicos, vamos a comenzar con este repaso de este tema. Vamos a recordar cuándo una oración era unimembre. Acuérdense que unimembre significa que no se puede separar en sujeto y predicado. Y hay tres motivos por los que no se puede hacer eso. El primer motivo es porque no hay ningún verbo. Por ejemplo, búsqueda del tesoro. Ahí no hay ni un solo verbo. El segundo caso es, sí hay un verbo, pero es de clima. Por ejemplo, llover, nevar, granizar, lloviznar, que no admiten que haya una persona que lo haga. Yo no puedo preguntar quién llovió, quién nevó. Entonces, no se puede separar en sujeto porque no existe lógicamente en nuestra mente un sujeto que nieve, un sujeto que llueva. Y el último caso en donde también hay un verbo, pero es un verbo llamado impersonal, que es el verbo haber. Recuerden que es un verbo que no admite que haya una persona. Por ejemplo, había exámenes ese día. Yo no puedo preguntar quién había exámenes ese día. No tiene sentido, no hay lógica. Puedo preguntar qué había exámenes, pero no quién había. Entonces, estos son los tres casos en los que una oración es unimembre. Pero en los otros casos estamos ante oraciones bimembres, es decir, que podemos separar en sujeto y predicado. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es la persona que realiza la acción, persona o animal que realiza una acción. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Porque le vamos a hacer la pregunta al verbo, la pregunta, ¿quién o quiénes más celebró? Entonces, si la oración dice, Ernesto cocina, ¿quién cocina? Ernesto. Si dicen, los chicos cantan, ¿quiénes cantan? Los chicos. Esa pregunta siempre nos va a definir bien dónde está nuestro sujeto. Y una vez que podamos decir que encontramos el sujeto de la oración, vamos a analizarlo internamente con sus modificadores. El sujeto es la parte más difícil porque hay que saber clases de palabras. Veamos por qué. El núcleo del sujeto siempre va a ser o un sustantivo o un pronombre. Entonces tenemos que manejar cuáles son sustantivos y cuáles son pronombres. Además, puede haber uno o varios modificadores directos. ¿Qué clase de palabra van a ser de modificador directo? Los artículos y los adjetivos. Y también va a haber, puede ser, un modificador indirecto, que se encuentra a partir de la preposición de y lo que sigue después de o del y lo que sigue después de. Es decir, no es solo la preposición el modificador indirecto, acá es donde comienza, pero el modificador indirecto abarca lo que sigue después de esto. Es decir, si la oración dice mi amiga del barrio, es del barrio el modificador indirecto. O el hijo de Juana es todo el modificador indirecto. Acá comienza, por eso les puse unos puntos suspensivos. También puede haber una aposición, que es una aclaración del sujeto que va siempre entre comas. Entonces yo puedo decir Juan, el esposo de Claudia, ganó un premio. O puedo decir mi tía, Carolina, viajó a Europa. Siempre está entre comas y es una aclaración de quién es el sujeto. Y el último modificador que podemos encontrar es la construcción comparativa, que no es muy usual, pero existe. En este modificador lo que se hace es poner una semejanza y es muy fácil de encontrar porque está entre comas, al igual que la aposición, pero se diferencia de esta porque la construcción comparativa no es una aclaración, sino que es una semejanza
y tiene estas palabritas mágicas, que es como, comienza con como o con cual. Por ejemplo, tus ojos como 2 estrellas o tus ojos cual estrellas. Al igual que el modificador indirecto, la construcción comparativa comienza con estas palabras, pero sigue hasta lo que viene después. No son solo estas palabras lo que tienen que marcar como construcción comparativa. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de sujeto. Tenemos, por un lado, dos clasificaciones. Si está o no escrito. Si está escrito en la oración, se llama sujeto expreso. Expreso porque está ahí puesto. Por ejemplo, Juan comió arroz. Pero hay veces en que el sujeto no está escrito y en ese caso se llama sujeto tácito. En este caso, el sujeto no está escrito, pero sí lo podemos deducir en nuestra cabeza del verbo, de cómo está puesto el verbo. Por ejemplo, si yo digo comió arroz, ¿quién comió? A ver, yo comió, tú comió, él comió arroz. Entonces, el sujeto existe, está en algún lado, solo que no está escrito. Cuando encontramos un sujeto tácito, la oración sigue siendo bimembre, porque podemos separar en sujeto y predicado, solo que el sujeto nada más no está escrito. La segunda clasificación es dependiendo de cuántos núcleos tenga. Si solamente tiene uno, es sujeto expreso simple. Por ejemplo, Juan comió. Ahí el núcleo solo es Juan, Juan que es un sustantivo propio. Y si tiene dos o más, estamos ante el sujeto expreso compuesto. Por ejemplo, Juan y Emilio comieron arroz. Acá ya hay dos personas que hacen la acción. Ahora, ¿cómo hacemos cuando tenemos la oración delante de nosotros? ¿Por dónde vamos a comenzar? Bueno, acá viene la regla para que se organicen. Lo primero que se hace cuando tenemos la oración frente a nosotros es encontrar el verbo. Sí o sí es lo primero que se tiene que hacer para poder seguir los otros pasos. Entonces, vamos con la primera oración. La amable docente de matemática, Gabriela, explicó el tema. El verbo es explicó. Ahora que tengo el verbo, yo puedo hacer la pregunta para encontrar el sujeto, que era quién o quiénes más verbo. Entonces, a ver, ¿quién explicó el tema? La amable docente de matemática, Gabriela. Encontré mi sujeto y ya puedo entonces separar con esta barrita dónde está el sujeto y dónde está el predicado. A partir de que esté el núcleo, ya es el predicado, porque el núcleo verbal siempre es parte del predicado. Entonces, ahí hacemos que toda esta partecita ya pertenece al predicado, que lo vamos a ver más adelante, y el resto va a ser nuestro sujeto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir palabra por palabra en el sujeto, porque el sujeto se analiza por clase de palabra. Vamos a ir una por una viendo si es sustantivo, si es adjetivo, si es artículo, etc. No nos olvidemos de que siempre hay que poner al final de la oración que la oración en este caso es bimembre porque tenemos sujeto y predicado. Bien, vamos palabra por palabra. La docente, la, artículo. Los artículos en el sujeto son modificadores directos. Siguiente, amable. Amable, la amable docente, amable es un adjetivo. Los adjetivos en el sujeto son también modificadores directos. Ojo, no pueden hacer una sola línea acá y poner un solo MD como si esto fuera todo un solo modificador directo. Este es uno y este es otro. Lo mismo si tienen dos núcleos, si tienen Juan y Emilio. No pueden subrayar todo Juan y Emilio y poner que todo eso es un núcleo. Juan es un núcleo, Emilio es otro núcleo. Bien. Entonces, bien separadito. Ahora tenemos un problema.
porque docente es un sustantivo. Los sustantivos en el sujeto son núcleo, pero tenemos otros sustantivos. Tenemos también matemática y tenemos también Gabriela, que es un sustantivo propio. Entonces, acá todavía en realidad no sabemos si docente es el núcleo o es Gabriela o es matemática. ¿Cómo podemos ir descartando? Vamos a descartar matemática porque tiene la preposición de adelante y todo lo que tenga de o del adelante se llama modificador indirecto. Y entonces nos quedan Gabriela y docente. Pero Gabriela, que es un sustantivo propio, tiene un pequeño problema. Está entre dos comas y está aclarando quién es la docente de matemática. Eso que estaba entre comas y que era la aclaración de quién es el sujeto se llama aposición. Entonces, la única palabra que nos queda para que sea núcleo, que sí o sí cuando está escrito el sujeto, sí o sí algo tiene que ser núcleo, es docente, que es un sustantivo. Acá recuerden que en las oraciones una palabra no puede ser dos cosas. Gabriela no puede ser aposición y núcleo, Amalia no puede ser modificador directo e indirecto, no. Cada uno solo puede ser una sola cosa. ¿Y cuántos núcleos tenemos? Uno. ¿Está escrito el sujeto? Sí, entonces un sujeto expreso porque está escrito, simple porque hay un solo núcleo. Y no nos olvidamos de poner. Vamos con la segunda. El anciano gato de la vecina, como una fiera, atacó a su dueña. Paso 1. Encuentro el verbo. Atacó. ¿Quién atacó? Hacemos la pregunta para encontrar sujeto. ¿Quién atacó a su dueña? El anciano gato de la vecina, como una fiera. Ahí les separamos el sujeto del predicado. Ya sabemos qué parte es nuestro predicado. Listo. Y ahora tenemos que ir al sujeto otra vez, palabra por palabra. No nos olvidamos de poner oración bimembre, ahora que sabemos que sí o sí hay sujeto y predicado. Él. Comenzamos palabra por palabra porque el sujeto es por clase palabra. Él es un artículo. Los artículos en el sujeto son modificadores directos. Anciano. Anciano es un adjetivo. Los adjetivos en el sujeto son también, otra vez, modificador directo. Gato es sustantivo, tiene toda la pinta de ser nuestro núcleo, pero vecina y fiera también son sustantivos. Vamos por el descarte. Vecina no puede ser núcleo porque tiene otra vez el de adelante y todo lo que tenga de o del adelante es el modificador indirecto. De la vecina, todo eso es el modificador indirecto. Y fiera tiene un problema. Está entre comas, pero no es una aposición, porque no es una aclaración de quién es el gato. No podemos decir, no dice el anciano gato de la vecina, coma, Toby, coma, atacó su dueña. Acá tiene una comparación. Y fíjense que tiene esta palabrita mágica que es como, que nos recuerda que eso es una construcción comparativa. Y solo nos queda pensar que gato es nuestro único sustantivo que quedó libre, por lo tanto es nuestro núcleo del sujeto. Y como hay un solo núcleo y está escrito el sujeto, tenemos un sujeto expreso simple. Ahora, ¿qué pasa si nos encontramos con esta oración? Cuando son cortitas, sospéchenle. Dice, estudiamos para la prueba. Paso 1, verbo. Estudiamos. Paso 2, hacer la pregunta para encontrar sujeto. ¿Quiénes estudiamos para la prueba? Y acá viene el problema. No está dicho. ¿Quiénes estudiamos? Nosotros estudiamos, pero no está puesto. Entonces estamos ante esto es todo predicado, no está escrito el sujeto,
¿Y qué pasa cuando el sujeto no está escrito, pero lo podemos deducir? Estamos ante un sujeto tácito. Y siempre que sea sujeto tácito, es decir, que no está escrito, pero lo podemos deducir del verbo, tenemos que aclarar al lado qué persona gramatical sería la que tendría que ir acá. Estudiamos es nosotros estudiamos. Yo no puedo decir yo estudiamos, tú estudiamos, él estudiamos, ellos estudiamos. No, solamente pega con nosotros estudiamos. Y esto es oración bimembre porque existe un sujeto, solo que no está escrito. Diferente es este caso. El mejor libro. El mejor libro, no hay verbo. Paso 1, encontrar el verbo. No hay verbo. Esto es una oración unimembre. No hay verbo. Es uno de los 3 casos que vimos. Cuando tenemos una oración unimembre, no se analiza. Solo con poner o u ya estamos cumpliendo con el punto. ¿Dónde puede estar el sujeto? No se confíen de que el sujeto siempre va a estar al inicio. Puede estar al principio de la oración, pues si Juan comió mucho arroz. Puede estar al final también. Ojo, yo digo comió mucho arroz Juan. O puede estar en el medio entre 2 partes de un predicado. Puedo decir, ese mediodía Juan comió arroz. No se confíen. ¿Cómo saber identificar entonces? Con la pregunta mágica, ¿quién o quién es más el verbo? Siempre les va a decir cuál es el sujeto y nunca se van a perder de dónde será que estaba en esa oración. Chau, chau.